instituciones. Pueden ver imagen. Sí, Gracias. Como habíamos comentado, la sociedad es compleja. Entonces, eso nos conlleva a nosotros como futuros expertos en economía, de que antes de darle un juicio a la sociedad, hay que entenderla desde su estructura interna. La estructura quiere decir que son todos los componentes que le dan forma, que le dan sentido a dicha sociedad, pero que también la diferencia de otras sociedades. El decir diferenciar a una sociedad de otra no quiere decir que sea más o menos que otra. Simple y llanamente es decir, es una sociedad que tiene sus características particulares y que la hace diferente a otras, pero todas son iguales, es decir, ni una es más ni una es menos, para evitar pues conflictos y temas de discriminación, entre muchos otros conceptos. Habíamos comentado que una sociedad y sobre todo las personas que integran la sociedad no están alejadas del ambiente en el que viven o el entorno en el que viven. Siempre nosotros tenemos que analizar en dónde están ubicados, cómo es ese entorno desde la parte natural, es decir, si es una zona sísmica, si es una zona que está expuesta constantemente a huracanes o desastres naturales, o es una sociedad que está expuesta a un ámbito de delincuencia, crimen organizado, etcétera, porque a partir de ahí nosotros podemos entender cómo es la estructura de la sociedad, ¿ok? En esa tesitura nosotros vamos a entender o a comprender que la estructura se va a componer de 5 cuadrantes fundamentales, que son las ideas, las costumbres y las... En el caso de las ideas, nosotros estaríamos hablando de que una sociedad dinámica, es decir, que vive a través del tiempo, siempre va a estar creando pensamientos, situaciones, planteamientos, problemáticas que se le vayan presentando en la medida en que va creciendo y desarrollándose en el tiempo. Esta es lo que motiva o de alguna forma mueve el ciclo biológico del ser humano, que cuando llega a una edad adulta o adulta mayor, pues todos sus conocimientos los deja sentados en un documento, en un escrito o tan simple y llanamente en la experiencia vivida y que lo transmite a otros seres humanos. Estas ideas no quieren decir si son buenas o malas, simple y llanamente son ideas que le llegan a la mente del ser humano, pero que cuando ya hablamos de un grupo más grande, ya son las ideas de una sociedad, las ideas predominantes o las ideas que de alguna forma identifican a la sociedad. En un segundo cuadrante estaríamos hablando de las acciones, es decir, ¿qué es lo que hace la sociedad para sobrevivir? ¿Y por qué esas acciones justifican sus pensamientos? ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo. eh, por ejemplo, muy básico, la sociedad, por ejemplo, eh, algunos miembros de la sociedad tienen que levantarse temprano, por ejemplo, el día de hoy, para ir a sus trabajos, ¿ok? Pero ¿por qué lo hacen? Porque, bueno, de ahí la intención es obtener un ingreso que permita mantener a una familia y mantener este ciclo virtuoso que permita pues la sobrevivencia y también el desarrollo de la misma familia, ¿ok? Entonces, esta acción, ¿de dónde proviene? De la idea de la sobrevivencia, ¿ok? Así podemos tener muchas ideas, idea del placer, idea del conocimiento, ¿no? De tener conocimientos, la idea de la habilidad, la idea de desarrollar destrezas y las acciones son aquellas que van a darle sentido a las ideas, es decir, ¿qué se está haciendo sobre las ideas que se va teniendo en dicha sociedad? Pero hay un tercer cuadrante muy interesante que se llaman las creencias. Es muy difícil pensar hoy en día que una sociedad se desarrolle y crezca sin tener creencias, sin tener mitos, sin tener supersticiones, por ejemplo. Las creencias incluyen a las religiones, por supuesto, pero no solamente son las religiones. Hay personas que de alguna manera siguen otro tipo de planteamientos que tienen un cierto grado de misticismo y no necesariamente son religiosos, ¿ok? Y que eso les da una explicación de cómo vivir y cómo sobrevivir de alguna manera en el entorno en el que se encuentra. Es de esa forma, por lo general, que a través de la religión nosotros podemos decir, bueno,
las personas o la sociedad podría decirse dentro de ese cuadrante cuando es católica, cuando es de alguna manera de carácter musulmán, o si lo han escuchado también y que es muy respetable de acuerdo al marco de instituciones que en un momento vamos a hablar, que hay personas que se declaran ateas y también es válido y respetable dentro de la sociedad. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vemos es de que a veces las creencias dan una explicación muy clara de cómo se desenvuelve la sociedad. Y eso lo tenemos que entender muy bien, sobre todo en nuestra carrera. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que se den una idea de lo importante que es. Imagínense ustedes que están trabajando para una empresa y ustedes son sus asesores. Y la empresa, pues a lo mejor no tiene muy claramente las creencias de ciertas partes de México, vamos a decirlo así. O sea, solo piensa en negocio, pero no piensa en las creencias que hay. Y se le ocurre decir, un ejemplo, lo digo con mucho respeto, se ocurre decir a todos sus trabajadoras, trabajadores, que se va a trabajar el día 12 de diciembre, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. 12 de diciembre. ¿Qué es lo primero que diría una persona en dicha fecha? ¿Qué es lo primero que le vendría a la mente? ¿Y qué es la impresión que tendría del dueño que le estaría diciendo que tiene que ir a trabajar el 12 de diciembre? El compañero Ángel. Que es un inconsciente, ¿no? Y aparte que, ¿por qué tanto tiempo de trabajo? Ok, Más de ese 12 es un... horas. Pero ¿por qué inconsciente aparte del horario? Aparte de Porque las supone horas. que, bueno, para los católicos es la fecha, bueno, más importante, por así decirlo, de la Virgen. Y pues muchos tienden a ir a sus iglesias o a los templos donde tienen que ir para, pues, venerarlo, bueno, hacer eso, apoyando su día, por así decirlo. Y pues eso, bueno, no, sé que no todos los trabajos son así, pero sí, algunos como que dan el día. Exactamente. Muy bien. A lo que quiero llegar a este comentario es a lo siguiente. Puede suceder que existan mexicanas, mexicanos que no sigan, digamos, o que no les llame la atención seguir la creencia del 12 de diciembre, pero eso no quiere decir que no se respete para las otras personas que son muy afines a esta creencia, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si un empresario no entiende que es una fecha muy importante dentro de la estructura de la sociedad mexicana, entonces está completamente desconectado y completamente desvinculado de lo que es la estructura de la sociedad mexicana. Y estoy hablando de una fecha muy sencilla, una fecha muy clara, muy, digamos, evidente, ¿ok? Quien siga y quien no siga la creencia. Por eso les digo, a la sociedad mexicana hay ciertas actividades que la identifican. Ahora voy a un ejemplo mucho más implícito, es decir, que no se ve en una fecha, digamos así como memorable o de celebrar o solemne, pero que es una fecha que también pesa, ¿ok? Imagínense que un empresario les dice a ustedes que quiere incrementar el nivel de inventario, es decir, su nivel de productos para lanzarlos a la venta en una fecha muy específica. Les va a decir a ustedes que qué opinan o qué le dirían si esta persona quiere lanzar su nuevo producto, pero así en masa, el 13 de marzo, el día 13. ¿Qué dirían ustedes? Manuel, toma palabra, por favor. El 13 de marzo se celebra algo importante. Es que como lo dijo así, yo dije que se celebra el 13. No necesariamente marzo. Vamos a suponer que era 13 de marzo, 13 de abril, 13 de Ah, ya junio. lo entendí. Ok. No, entonces, digamos, si mi jefe quiere que me pida que haga su producto en esa fecha específica, yo lo que tendría que hacer sería, no sé, como mover mis inferencias para que mi equipo y yo podamos mover todos los papeles o dependiendo de lo que sea para hacer el producto de una vez rápido. O
que supongamos también este otro caso que yo lo vi, donde, digamos, el jefe le pide al gerente, al subjefe, digámoslo así, que esta fecha tal, tal. Y pues el subjefe, pues es mi jefe, básicamente. Yo soy un empleado y me pide esto, pero yo le digo que no. Pero el subjefe, como está presionado con el jefe, pues me pide que haga el producto de una vez, no importa qué, o si no, no se me amenaza con que me despida. Y yo le digo que está, pues está mal. Y eso ocurre mucho en las empresas porque se sienten intimidados, no tienen otra opción y pues muchos recaen en eso. Yo lo vi en una noticia una vez. Hasta aquí, listo, perdón. Muy bien, la respuesta la voy a precisar con otro punto. El producto ya está. El producto ya está, ya se hicieron los trámites. Lo que falta nada más es lanzarlo al mercado. Y el dueño o el que está, el directivo de la empresa está diciéndole o le está preguntando a la persona que es economista, que es experto en economía en México, le está diciendo, ¿qué te parece? Así lo voy a decir, disculpen la confianza, ¿no? ¿Qué te parece que yo lance este producto con toda una campaña de publicidad el 13, ya sea de marzo o el 13 de abril, pero el objetivo es que es el día 13, ¿ok? ¿Cuál sería la posición? Entonces, bueno, Ángel, toma palabra, por favor. Pues bueno, muchos tienen esa conciencia de que el 13 es de mala suerte, así que diría que mejor, ¿no? Bueno, es una superstición, ¿no? Como que se dice que pasa algo malo. Bueno, fue algo histórico muy alejado, pero sí, muchos creían como que tenía mala suerte o mal presagio y pues dije, Muy mejor cambiar bien. la fecha. Aunque parezca algo, digamos, muy supersticioso, hay muchas empresas que sí toman en cuenta esto porque están jugándose el proyecto de una empresa. Es decir, no pueden correr riesgos ni siquiera por un ámbito de superstición o de creencia, porque tratan de buscar que sea lo más estable o la condición más estable y más segura para poder tener un éxito en el proyecto. ¿Ok? Claro, estamos hablando de que a lo mejor el 13 en ciertas zonas de México sí pesa la superstición, pero en otras partes del mundo no. ¿Ok? Pero lo que quiero dejar en claro es que nosotros como expertos en economía no solamente debemos basarnos en un calendario donde nos digan cuáles son las fechas importantes y cuáles no, sino que también debemos entender cómo se mueve la sociedad sin unas fechas específicas y que sabemos los números o que sabemos la situación que se está viviendo. ¿Ok? Entonces las creencias, si se van dando cuenta, tienen como dos líneas de acción, las que nosotros identificamos muy rápido y las que no se identifican tan rápido, pero que están ahí y que si nosotros nos movemos de más, pues podríamos cometer una imprudencia. Por eso es que debemos ser muy respetuosos para entender a la sociedad. Alan, toma palabra, por favor. Sí, gracias. Justamente es por esto que o sea, empresas internacionales llevan a cabo sus campañas publicitarias y sus lanzamientos de manera diferente, ¿no? Bueno, por todo esto que usted menciona. Exactamente. Exactamente. De hecho, les voy a pasar un chisme corporativo. Las empresas transnacionales, que son aquellas que tienen la ubicación, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí está la matriz, pero que tiene sucursales en diferentes partes del mundo, pueden diseñar desde la matriz una política de publicidad que se aplique en todo el mundo, pero no puede ser la misma campaña publicitaria porque tienen que adaptarla a las condiciones de cada país. ¿Ok? Entonces, las creencias es una parte que a lo mejor en nuestro ámbito de economía no lo habían visto así. Lo ven los sociólogos, lo ven los antropólogos, ese es su trabajo de ellos, en cierta medida, los teólogos. Pero nosotros en economía tenemos que verlo con mucho respeto porque es la forma de cómo vamos a entender la dinámica de una sociedad. ¿Ok? Ahora, si lo vemos en el ámbito de las creencias, en ciertas partes de México han escuchado lo que se llaman peregrinaciones, ¿ok? Que inclusive lo hemos visto también en cada 12 de diciembre. Ahora, si lo viéramos desde el ámbito económico y ustedes fueran asesores del gobierno de un estado de aquí del país y les dijeran, ¿qué podemos hacer
económicamente o para estimular la economía gracias a las peregrinaciones, ¿qué es lo que ustedes propondrían? Poner puestos ahí cerca de las peregrinaciones, hacer comida, cosas así para estimular más el consumo. Ok, esa es una, muy bien. ¿Cuál sería otra? ¿Qué es lo que le genera a un estado muchísimo? Turismo, Exacto, exacto. turismo religioso, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo puedo atraer al turista? O sea, ¿cómo puedo hacer que el turista venga a esa peregrinación? ¿Qué le tengo que ofrecer? Más, pues básicamente darle lo que, bueno, en su caso religioso, pues lo que él cree, ¿no? Ya sea una tradición, una fiesta patronal o cosas así, que es lo que hace que vengan precisamente a pues, hacer sus campañas. Exactamente. La clave es esta. Es decirle que dicha peregrinación no la va a ver en ninguna parte del mundo y por eso es única. Y por eso tiene que venir. ¿Ok? No puede morir sin antes venir a ver dicho evento especial. ¿Ok? Entonces, si se van dando cuenta, de manera muy sutil que no se ve, pero que está ahí, puede potenciar el empleo, puede generar nuevos ingresos, nuevos salarios a las personas que viven en la comunidad, puede generar estabilidad de precios aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque se va haciendo una dinámica de producción. ¿Ok? Entonces, la sociedad no se puede ver de muchos, solo de un antes, sino que tenemos que verlo de muchos cuadrantes. Pasamos al siguiente, que son las costumbres. Ustedes ya me habían dado en la sesión anterior una definición de las costumbres. En el ámbito de la economía, nosotros vamos a hablar de que las costumbres es el conjunto de acciones o de actividades que son repetitivas para cada ser humano que forma parte de dicha sociedad. En algunos casos, la mayoría de los casos tienen que ser saludables, porque cuando no son saludables, entonces ya no se llaman costumbres, se llaman vicios. ¿Ok? Ahora, en el ámbito de las costumbres, pues tenemos pues muchos ejemplos, ¿no? Desde levantarse temprano para ir a la escuela, para ir a clase, ¿no? Que las clases empiezan de 7:30 a 12, ¿no? Según el horario que ustedes tengan. El hacerlo repetitivo se vuelve una costumbre, ¿ok? El desayunar a cierta hora es una costumbre. El tomarse una ducha es una costumbre. Entonces, lo que es repetitivo tu vida se vuelve una costumbre, siempre y cuando esas actividades sean saludables. ¿Ok? Bien, ahora, cuando una costumbre, curiosamente, se vuelve una tradición, que ustedes lo comentaron también, una tradición es ese conjunto de costumbres que son transmitidas de una generación a otra. Esto significa que los bisabuelos, las bisabuelas transmitieron su experiencia, sus conocimientos sobre ciertas costumbres a sus abuelas, a sus abuelitos. Luego ellos a sus papás, a sus mamás y así sucesivamente. Y de aquí surge la idea de que va a seguir siendo transmitido a sus futuros hijos o hijas y así sucesivamente. A eso se le llama tradición. Una tradición, lo que la diferencia de la costumbre es que hay una transmisión intergeneracional de ideas, de comunicaciones. Si no hay esa transmisión intergeneracional, solo quedaría como costumbre. Entonces, por eso las tradiciones es uno de los elementos más importantes de una sociedad. ¿Por qué? Porque es el elemento originario de dicha sociedad. Es como decirlo así en pocas palabras. La sociedad mexicana, para poderla identificar como tal, subsiste de las tradiciones. ¿Por qué? Porque hubo los seres humanos digamos, originarios de México que transmitieron esas ideas y creencias de generación en generación hasta llegar a nuestros días. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro país, una de las tradiciones más fuertes y representativas es el caso del 1 y 2 de noviembre, ¿ok? O lo que diríamos nosotros, la celebración o un homenaje solemne, digámoslo así, del Día de Muertos. Si ustedes comparan la forma en cómo se celebran estos días en México respecto a otros países, se van a dar cuenta que no hay. O sea,
Otros países siguen la idea del Día de Muertos, pero la base originaria de ellos viene de México. O sea, nosotros queremos seguir esa tradición, pero viene de México, ¿ok? Y nos damos cuenta también que las grandes ofrendas por el Día de Muertos vienen de México, ¿ok? Entonces las tradiciones son un emblema de la sociedad mexicana. Ahora, yo hablé del Día de Muertos, pero hay muchas tradiciones en México que son representativas a nivel mundial. Por ejemplo, el 10 de mayo, la celebración a nuestras mamás es prácticamente un emblema nacional, un emblema de México, ¿ok? Parece, digamos, raro, extraño decirlo en una clase de contabilidad social, pero eso es lo que marca también las pautas de la economía, ¿ok? Solo imagínense el 10 de mayo cuando la familia se une o se integra, ¿ok? Y que esa integración pues puede incluir un pastelito, puede incluir un ramo de flores, puede incluir chocolates, puede incluir el ver una película, ¿ok? Y aunque no lo crean indirectamente, ya generaron empleo, ya generaron un ingreso para otra familia que se dedicó a ofrecer a lo mejor un producto o un servicio para ese día, ¿ok? Entonces la estructura de la sociedad, si la queremos entender muy bien, comprenderla muy bien, tenemos que analizar estos 5 cuadrantes para empezar. ¿Alguna duda hasta el momento? Profesor. No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a algo muy importante. La estructura de la sociedad se vuelve dinámica cuando interactúa entre sí. Quiere decir que todos los miembros están interactuando, están conectando. No todos entre sí, pero unos cuantos siempre están interactuando. ¿Ok? Interactuar aquí quiere decir que conviven, se saludan o inclusive, aunque no lo crean, cuando hay miembros de la sociedad que se agreden, ¿no? O se saludan groseramente, por decirlo así, es un medio de interacción, pero sigue siendo parte de la misma sociedad. El segundo aspecto que nosotros debemos entender es que la sociedad para poderse desenvolver necesita un espacio. Y ese espacio, pues podemos decir que es una manzana, es una colonia, es una alcaldía, es un estado, es un municipio, según sea el caso. ¿Por qué es importante analizar el espacio? Porque es así como nosotros podemos entender cómo vive la sociedad, dicha sociedad. ¿Ok? Por ejemplo, un grupo de personas o una sociedad que vive, por ejemplo, en el sureste, resiente un cierto tipo de clima que no es igual al que se vive en la Ciudad de México, por ejemplo. Y por esa situación, pues hemos escuchado casos, ¿no? De que hay personas que vienen a la Ciudad de México y no aguantan el clima, ¿no? Como que les falta aire en algunos casos. Y lo mismo nosotros, que vivimos en la Ciudad de México, si queremos ir al sureste o al norte, pues vamos a resentir el clima, ¿ok? Eso es algo característico, pero eso nos va a permitir entender más la estructura social. Y viene un último elemento muy importante, que es lo que ustedes acaban de definir, que es el tema de las instituciones. La sociedad para poder sobrevivir, fíjense, para poder sobrevivir y permanecer en el espacio en el que se encuentra, tiene que respetar un conjunto de instituciones. ¿Qué son en el ámbito de la economía? Como lo hicieron hace un momento y utilizando también raíces sociológicas, antropológicas y psicológicas. Las instituciones, en pocas palabras, es el conjunto de normas que van a regular la estabilidad y el comportamiento de una sociedad. Cuando hablamos de normas, quiere decir que es un conjunto de reglas que la misma sociedad colocó en la sociedad, valga la redundancia, y que la misma sociedad en su mayoría está dispuesta a respetar. Entonces no se trata nada más de que ahí van las normas, ¿no? Ahí van las reglas y como sea. No. Para llegar a establecer esas normas, fue necesario que todos estuvieran al tanto de cómo iban a ser esas normas. ¿Por qué? Porque se necesita adaptarlas. No es solamente llegar, pongo la norma y ahora sí, ahí va. No.
la sociedad tiene que aceptarlas. De lo contrario, no serían instituciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa parte es muy importante. Es verdaderamente importante porque es lo que sostiene a la sociedad, las reglas del juego. Ahora, ¿qué características tienen las instituciones como normas? Que tiene una idea, es decir, ¿cuál es la norma? ¿Cómo se entiende la norma? ¿Y qué pasaría si se cumple o no se cumple con la norma? Es lo que se llama premio castigo. Yo estuve escuchando muchas de sus definiciones que si no se cumplían las normas había un castigo o una sanción. No solamente es castigo o sanción, también hay un premio. Y ese premio es la estabilidad social, la paz social, la unidad social y el tejido social. Por eso es que varios economistas premios Nobel, como Douglas North, le dan mucha importancia a las instituciones. Si no hubiera instituciones, no habría unidad social. Se resquebrajaría la sociedad. ¿Ok? Hay una gran discusión, les voy a poner esto en la mesa, cuando dicen de la anarquía. ¿Han escuchado el concepto de anarquía? Que dicen que es una sociedad sin gobierno. ¿El compañero Sí. Manuel? Hola, Manuel. Ah, creo que puede repetir lo de antes de que hablara Nobel mencionó un par Ok. de Repito, cosas. las instituciones es un acuerdo entre todas las partes para cumplir con ciertas Ujú, normas. Y segundo punto, que las instituciones o las normas se dividen en dos categorías. Es decir, quien las cumple se lleva un premio, quien no las cumple se lleva un castigo o una sanción. ujú. Entonces, no dejarnos ir nada más por el castigo, también hay premios. Y esos premios es lo que hace que también la sociedad se sienta motivada y estimulada a respetar las normas. Ok, gracias. De nada, muy bien. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos para que tengan una idea. Si nos vamos a Europa, a ciertas zonas de Suecia, Finlandia, que bueno, sabemos que el nivel de vida es bastante elevado. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que las personas a veces dejan abiertas las puertas de su casa? Así, X, ¿no? Las dejan abiertas así toda la noche, etcétera. Y todo bien, no pasa nada. ¿Qué dirían ustedes, el compañero Ángel? Bueno, si es alguien que no está acostumbrado, pues sí se sentirá muy raro, pero pues, si estás informado cómo está la situación allá, pues dirías que es algo totalmente normal, así como acá es normal que las personas no estén abriendo sus puertas, pues allá tener instituciones más sólidas o más, más reglas del juego, más que más, se cumplen, pues las personas tienen confianza y pues pueden dejar así sus puertas o sus ceras así abiertas sin tener preocupación de que pase algo. Exactamente. Muy bien, gracias. Víctor, por favor. Ah, pues, si lo vemos desde acá, en raro así de, pues, ¿qué onda? ¿Por qué lo dejan abierto? Le van a robar. Pero pues es diferente la, las, bueno, así que el pensamiento ya, de que pues hay un respeto por la privacidad de las otras personas o hay un respeto a las personas. Si tienen la puerta abierta es por algo, pero no importa si está abierta o no, no tienes por qué entrar. Mm. Hasta ahí mi participación. Muy bien, muy bien. Ricardo, por favor. Es porque yo siento que hay seguridad social y por lo tanto les genera confianza. Y es como aquí las personas, aparte de tener su puerta de madera, pues tienen rejas por lo mismo, que saben que no hay seguridad social. Entonces, si tú le preguntas a una de Suecia, ¿por qué viven así? Pues van a decir, por lo mismo que tú, más o menos. Hasta aquí mi interacción. Gracias. Manuel, por favor. Bueno, yo lo que he visto es que sí, allá en Europa, pues básicamente la sociedad ahí dejan las puertas abiertas y así, pero es que la mayoría de ellos son de altos recursos que, digamos, su casa tiene un sistema de seguridad perfecto, porque ya se pone incluso en las puertas códigos por si acaso o en guardan los autos, las cocheras y, y tienen cámaras especiales escondidas por ahí, pero en algunas partes de Europa pues no es tan seguro, se tiene que ponerse que las puertas sí estén bien porque ya
ahora con tan solo un golpe las pueden derribar y demás. O incluso pues hay oficiales que rodean en estos lugares para la gente que, tanto las de altos recursos y las de bajos, para que no pase nada, pero pues todo puede pasar. Hasta aquí mi reporte. Muy bien, muchas gracias. Y Rocío, por favor. Sí, profe, ahí también contaría mucho lo que ya habíamos hablado anteriormente sobre que la cultura que tienen las personas ahí, y los valores que les han inculcado desde muy pequeños. Entonces, pues obviamente la sociedad se rige de diferente forma y hace que tenga diferentes acciones a comparación de aquí en México, desgraciadamente. Hasta aquí mi intervención. Muy bien. Comparto la opinión que acaban de dar sus compañeras, compañeros. La respuesta más profunda es que van a decirles muchas de estas personas que todo se debe a su marco institucional, el respeto a las instituciones. Si ustedes checan las leyes de allá, una persona que se atreva a hacer, bueno, a meterse a un lugar indebidamente, bueno, hasta va a pedir piedad de no haberlo hecho, ¿ok? Hay un marco institucional muy sólido y muy fuerte, porque la misma sociedad acordó y aceptó ese marco institucional, ¿ok? Por eso es que los riesgos de que alguien se meta a la casa de estas, digamos, viviendas de manera indebida es poco probable. No sé si lo comenté aquí, pero por ejemplo, en ciertas partes de Holanda es interesante ver que las cárceles están vacías. Es más, hasta estaban pensando que qué iban a hacer con esas cárceles porque pues no estaban ocupadas. A lo mejor las iban a convertir en escuelas o en hospitales. ¿Se dan cuenta? O sea, el marco institucional marca la dirección de una sociedad. Si una sociedad quiere vivir muy bien, quiere sostenerse con el tiempo, respeta las reglas del juego, porque sabe que está en juego su vida, su patrimonio, entre muchas otras cuestiones. Por ejemplo, si nos vamos a países, por ejemplo, donde hay problemas de guerras, donde hay problemas de situación de terrorismo, por ejemplo, entre otras cuestiones, ahí el peligro es muy grande. Y las personas, aunque tengan sellados sus viviendas con rejas, con todo, pues una bomba no es de alguna historia, no impediría destrozar una vivienda. ¿Se dan cuenta? Porque hay una debilidad de las instituciones. Entonces, el tema del marco institucional es la base de sostenimiento de una sociedad. Eso es lo que le hace que se respeten entre uno y otro y también entre grupos sociales. Ahora, las instituciones se dividen en dos categorías. Comparto la opinión que dijeron que pueden ser formales o informales o legales y no legales. El problema de hablar de no legal es que podríamos incurrir en un conflicto con el adjetivo de ilegal y ahí es donde ya entraríamos en varias consideraciones. Cuando hablamos de instituciones formales, estamos hablando de que las reglas son muy claras y que se saben de antemano. Un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros entramos a la Cámara de Diputados, por ejemplo, y descargamos las leyes, tenemos la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso es una institución formal, es una Carta Suprema, es la ley suprema de, valga la redundancia, es la ley que está por encima de todas las leyes que tenemos en este país. ¿Ok? Eso es una institución formal. ¿Por qué? Porque es una ley que aplica para todos y para todas, ¿no? Y que también es una ley que nos va a explicar las reglas del juego de todo el país. Entonces, si nosotros leemos la Carta Magna, pues nos tiene que quedar muy claro cómo es que se rige la sociedad mexicana a través de la ley suprema, ¿ok? Bien, eso es un ejemplo de institución formal. Pero tenemos otras que son instituciones informales, son aquellas que no están explícitas, que no están documentadas, que no están totalmente escritas, pero que están regidas por la sociedad. Es decir, la sociedad de alguna u otra forma las lleva a cabo o las rige. Y aquellas personas que no lo hagan,
tal vez no hay un castigo legal, como sucede con la ley suprema, que aquellos que transgredan la ley suprema, pues pueden recibir una multa, una amonestación, cárcel, etcétera. ¿Ok? En una informal, el castigo que puede ser es como juicio social. Por ejemplo, ustedes saben que dentro de las tradiciones, pues también en México está muy fuerte el tema de Semana Santa. ¿Ok? ¿Qué, qué institución tenemos dentro de la Semana Santa? ¿Qué es lo que no se debe hacer en Semana Santa? Si les han Oh, dicho. comer carne. Comer carne. Exacto. Ahora, vámonos a la parte, digamos, a la parte incorrecta, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes comen carne y ciertos miembros de la sociedad se enteran de eso? Lo que pasa es que Dios nos castiga. Ok, algunas personas nos dirían eso. Y la otra, Las algo muy... personas te ven mal. Exacto, te ven como feo, ¿no? Así, ¿qué pasó con esta persona, no? Eso es una forma de aplicar el castigo en una institución, ¿ok? Pero se llama, digamos, calificación informal, ¿ok? No significa que eso sea, bueno, no por eso ya es una sanción económica, ¿no? O que se vayan a ir al infierno, eso no quiere decir, sino simple y llanamente que la sociedad en la que nos encontramos tiene normas formales que sí aplica una amonestación, una sanción monetaria, pero también hay normas informales donde la sanción o el castigo es pues que te vean feo, ¿no? Así como, ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué está cometiendo ese gran pecado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que le da sentido a la sociedad mexicana. Tiene las normas formales, las normas informales, ¿ok? El asunto es que nosotros las identifiquemos, que las conozcamos. Por ejemplo, yo les hago la siguiente pregunta. Ya hablamos de la zona del castigo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona es muy obediente con lo de Semana Santa? ¿Qué recibe a cambio? Pues nada, ¿no? Elogios. Elogios. El reconocimiento social. Fernando. Pero también, aunque, bueno, no es tan social, pero hasta cierto punto, es la satisfacción personal, ¿no? Es la satisfacción personal de, pues, cumplir con lo que su religión pues, le pide, y hasta cierto punto puede extrapolarse hasta la transmisión de la costumbre. Exactamente. Yo les hago una pregunta, dejemos a un lado el tema de Semana Santa. ¿Qué pasa cuando celebran, ya sea con su familia cercana, con amigas, amigos o inclusive con su novia, novio, el Día de Muertos, pero cuando pasa el Día de Muertos, es decir, celebran el 1 y el 2, pero ¿cómo se sienten después del 2? ¿Y cómo se sienten respecto a la sociedad mexicana? Ahí está la parte del premio de las instituciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se quedan después del 2 de noviembre? Como orgullosos por haber participado en la Exacto. construcción. ¿Y cómo se le llama eso de estar orgulloso de haber hecho eso, de haber participado, de haber guardado esas fechas, digámoslo así? Ay, estar agradecido, ¿no? Sí. A eso se le llama, De votos. podríamos decir devotos, pero en términos de economía se le llama sentido de pertenencia. Es cuando ustedes se sienten identificados. Es cuando alguien puede decir, bueno, no voy a ser así tan venenoso, ¿no? Tan efusivo, ¿no? Pero me ha tocado ver y a mí me ha pasado que cuando llegamos al 3 de noviembre y recordamos lo que vimos el 1, el 2 de noviembre, es cuando a mí me pasa y lo he visto con varios amigos que dicen, wow, sí me siento mexicano, ¿no? Sí me siento mexicana, o sea, sí amo mi patria en ese sentido, ¿no? O sea, eso es lo que se llama sentido de pertenencia, una identidad propia. Y no sería posible si no están inscritas estas instituciones. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta al respecto? No, No. profe. No, perfecto. Muy bien. Ahora, las No. instituciones, tengo que ser muy honesto, las instituciones se van modificando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad es dinámica.
La sociedad necesita actualizarse a las nuevas exigencias del entorno y del mundo, ¿ok? Entonces les voy a dar yo creo que ya lo saben, hablemos del Día de Muertos. La forma en cómo nos lo inculcaron nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, es muy diferente ahora cómo se celebra, si se dan cuenta. Ustedes me corregirán, pero cuando hablábamos con las bisabuelas, bisabuelos, era como una celebración muy, ¿cómo les diré? Muy familiar, ¿ok? Con el paso del tiempo se empezó a hacer esto más expuesto, hasta hacer grandes ofrendas en diferentes partes del país, pero que fueran ofrendas que fueran vistas por todo el mundo, cuando antes era muy, como muy hermético, como muy, muy íntimo, ¿ok? Eso es un ejemplo de dinámica de las instituciones. Cuando las instituciones se actualizan a los nuevos, digamos, términos del mundo, ¿no? Las exigencias del ambiente. Y hay un poco de discrepancia, ¿no? Por ejemplo, esas costumbres que no son tan buenas, bueno, tradiciones también como la, ¿cómo se llama? Ah, ese fue el nombre. Bueno, por ejemplo, un guerrero, esa costumbre de que se vende a las niñas, cosas así. Es como que también, es hasta qué punto se puede permitir cierto tipo de actividades, ¿no? Exactamente, ahí es donde vamos a encontrar que hay instituciones que ya a lo mejor no son válidas para los tiempos actuales, porque el mundo cambió también. Las corridas de toros y la pelea de gallos, por ejemplo, que son como que muy significativos, ¿no? Muy emblemáticos aquí. Exactamente, y ahí es donde vamos a encontrar lo que se llaman los conflictos institucionales y los conflictos de carácter o los dilemas sociales, de decir, el mundo cambió y es necesario actualizarse a esos cambios del mundo, pero hay situaciones del pasado que no se quieren dejar atrás, ¿ok? Y entonces ahí es donde entran los dilemas y que es parte también de la explicación de una sociedad. Es muy interesante el punto que hace el compañero y que eso también nos ayuda a visualizar qué posición se tiene que tomar en una sociedad. Actualizarse completamente o cómo hacer las actualizaciones, como pareciera esto como un sistema digital, ¿no? Pero más que nada es cómo estar a la vanguardia de las nuevas exigencias que hay en el mundo y cómo hacer que la sociedad pueda adaptarse a esos nuevos cambios. ¿Ok? Muy bien, hay muchas cuestiones ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto? No, No, profe. No, profe. Muy bien, entonces, así es como nosotros indirectamente habría que estar analizando a la sociedad antes de entrar a los indicadores económicos. Es todavía los indicios para poder abordar a una sociedad vista ya como nación y vista ya después como Estado, que es otro punto importante. Entonces, la suma de todos estos cuadrantes nos va a dar el grado de identidad que tiene la sociedad respecto a otras sociedades y que esto no tiene que ver nada más en el presente, sino que la sociedad que hoy identificamos en cualquier parte del mundo obedece a un proceso histórico, ¿ok? La historia es un elemento importantísimo para entender a la sociedad. Nosotros podríamos decir del caso de México, del caso de la sociedad mexicana, que desde su origen, pues ha sido parte de ciertas épocas donde era un imperio, ¿no? Un imperio azteca o había ciertos subimperios, digámoslo así, dentro de la estructura de Mesoamérica. Después vino la conquista española, después vino lo que es el proceso de independencia, después viene lo que es el proceso de la Revolución Mexicana, bueno, proceso de modernización, proceso de la Revolución Mexicana, y después viene lo que es el proceso de las nuevas instituciones en México hasta nuestros días. Entonces, si se van dando cuenta, si habláramos de cómo es la sociedad mexicana, nosotros podríamos decir que ha pasado por diversos cuadros fuertes o de shock para llegar hasta nuestros días. ¿Ok?
podríamos decir en muchos casos que partimos siendo un imperio, ¿ok? Después fue invadido ese imperio, después tuvimos que buscar la independencia, después vino la revolución, y entonces todos esos golpes en la sociedad le han dado un marcaje histórico diferente a México de otros países, ¿ok? Entonces por eso es importante señalar que cada nación, cada país es distinto. Puede tener una población, puede tener un idioma. Por ejemplo, en ocasiones se dice, bueno, es que si los países hablan español, pues son iguales. Bueno, depende de cómo lo veamos, porque hay un proceso histórico y el proceso histórico no se puede negar. Entonces tenemos que entender esto, porque cuando analicemos a lo mejor, ¿qué será? El Salvador, Uruguay, Estados Unidos, Alemania, lo que antes, bueno, por ejemplo, el caso de Rusia es un tema muy interesante, la Federación Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque entró siendo, bueno, desde su origen, pues fue un estado que era capitalista, después bueno, no capitalista, era, ¿cómo se le llama? Monárquico, después entró un proceso de lo que se llama socialismo, después se incorporó un esquema de mercado y ahorita en estas fechas pues estamos en una situación de grandes preguntas, ¿no? Entonces, cada país tiene una esencia histórica y eso es lo que hace que podamos explicar por qué se conducen así en términos de economía. ¿Ok? Bien, entonces, para la siguiente sesión vamos a ver un video muy interesante que nos va a reflejar mucho la importancia de el respeto y sobre todo el efecto que tienen las instituciones, pero vistas ya desde una parte más interna. ¿Ok? Entonces no vayan a faltar porque vamos a abrir así como una ronda de preguntas, de debate, y vamos a continuar con este tema para llegar al concepto de Estado, que es la parte metódica, que es la que nos va a dar inicio al análisis de indicadores económicos. ¿Alguna duda, pregunta al respecto? No, profe, todo bien. No, profesor. No, profe, todo claro. Perfecto, pues se nos evaporó el tiempo, se nos fue súper rápido. Espero hayan aprendido mucho, hayan disfrutado, sobre todo hayan aprendido la importancia de por qué la sociedad debe estar unida. Y una sociedad unida, les digo así, bueno, les voy a contar un chisme. Una sociedad bien unida y que respeta las instituciones tiene un crecimiento y un desarrollo económico de largo plazo. Y eso es lo que hace que, pues, la economía se mueva, la economía genere empleo, genere buenos ingresos, genere tranquilidad y paz, ¿ok? Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Bonito día. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Que profesor. tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día.